Siendo Honestos llega a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Hoy en Siendo Honestos conversamos con el economista Alejandro Grisanti, presidente de Ecoanalítica RD, sobre las presiones económicas que se avecinan. ¿Qué tan preparada está la República Dominicana para enfrentar un 2025 con menos crecimiento, más inflación y un peso más débil? ¿Hasta dónde llegará el dólar? ¿Qué decisiones deben tomar los hogares dominicanos? ¿Cuál debe ser el rol del gobierno ante un posible enfriamiento económico? Este es un año para conservar más y arriesgar menos, según Alejandro Grisanti. Amigos, la economía, siendo honestos, es un tema que nos ocupa en estos días y Alejandro Grisanti es un buen amigo de este espacio. Le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo. Sé que está muy activo. Alejandro, gracias por estar acá. Para mí de verdad es un placer estar acá, siempre intentando tratar estos temas económicos que la gente los siente lejanos, los siente difíciles, poder aterrizarlos y recomendarle a usted, a los que nos están viendo, qué es lo que se debe hacer este año y cuáles son las recomendaciones a seguir de cara a un año que se ve bastante lleno de incertidumbre. Esa creo que es la palabra. Siendo honestos, hay incertidumbre. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Que hay varios escenarios. Esto lo podemos picar por pedazos, Ale, para guiar la conversación. Podemos hablar, por supuesto, de que estamos arrancando el año, primer trimestre. Sin embargo, pareciera que estuviésemos como en agosto, ¿o son cosas mías? No, ciertamente pareciera que Trump no hubiese pasado el presidente Biden en la mitad, ¿no? Que estuviéramos como si Trump hubiese repetido, como si tuviera ya 4 años en la oficina de toda la cantidad de decretos ejecutivos que ha venido nombrando, ¿no? Ciertamente es un año que arrancó con demasiada información, con demasiada incertidumbre, con problemas de guerra de aranceles, con temas migratorios, con una serie de cosas que ha sido difícil de seguir y de digerir para muchos dominicanos y para muchas personas. ¿Cuál crees tú que es el tema al que hay que prestarle mayor atención? Porque hay un asunto vinculado a la retórica y el presidente Trump ha dicho, yo simplemente estoy cumpliendo con lo que prometí. Yo no engañé a nadie. Yo dije que iba a usar la palabra aranceles como mi palabra favorita. Y entonces la pregunta es ¿hasta dónde llega el discurso? ¿Hasta dónde llega lo real? Porque también tenemos un presidente Trump que parece estar echando atrás y adelante en virtud de lo que le parezca. Sí, mira, yo creo que el presidente Trump es una persona que le gusta picar adelante, que le gusta establecer un límite alto para empezar la negociación. Entonces, eso claramente lo estamos viendo con Canadá y México. Estamos viendo un presidente Trump que arrancó con un 25% de aranceles a México y Canadá, y creo que muy posiblemente es porque está haciendo una estrategia de negociación, está buscando reducir, reforzar la protección en la frontera, tanto de migración como del posible tema de droga. Está buscando reforzar y obtener la deportación, como la tuvo, de diferentes narcotraficantes mexicanos. Entonces, yo sí creo que él subió la banda de la negociación y dice, mira, para poder negociar hay que arrancar muy alto, y arrancó mucho su poder de negociación. Sin embargo, el tema de los aranceles yo creo que fue un tema que lo tuvo durante toda la campaña, que los americanos que votaron por él, votaron en parte por ese tema, y yo sí creo que vamos a terminar con aranceles más altos. Yo sí creo que vamos a romper, por cierto, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá lo firmó el presidente Trump, y es el presidente Trump el que está pensando en romper ese contrato para ponerle aranceles a estos países. Entonces creo que sí vamos a terminar con aranceles más altos, con aranceles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es importante también decirlo, el tema de la globalización, de la reducción de los aranceles, de hacer más eficientes las economías del mundo, ¿okay? En la medida que la producción se va a mover a aquellos donde es más barato producir, eso pareciera por lo menos que tiene viento en contra de parte de la administración americana. ¿En qué se traduce eso para la gente?
Alejandro, porque hay un discurso, ¿no? El gran discurso que es esto que estamos mencionando, que es hacia dónde se van a mover los productores, cómo va a funcionar esta economía que venía con un ritmo relativamente sostenido desde la Segunda Guerra Mundial, pero que ahora parece que las reglas del juego van a cambiar. ¿En qué repercute esto en el bolsillo de la gente? Lo primero es en el bolsillo de las personas. Claro. Vas a tener un incremento de inflación. Es decir, el producir se va a volver más caro y no hay manera que las empresas no transfieran esos costos al consumidor final. ¿Okay? Entonces vas a tener más inflación y los Estados Unidos va a hacer frente a un incremento importante de la inflación. Ese es el primer impacto. En la medida que subes aranceles, que le subes los impuestos, esas empresas van a transferir ese incremento de costos a los precios y eso lo va a sufrir el consumidor, primero el consumidor americano, después todos los mortales de este mundo también lo vamos a sufrir. El proceso de realocación, de cambiar la ubicación donde producen las empresas es un proceso que se va a llevar mucho más tiempo. Claro. Que tú le pongas tarifa, que le pongas aranceles a la producción de carros, no va a ser inmediatamente que se mude la producción de carros de México hacia adentro de los Estados Unidos. De hecho, uno pensaría que el efecto principal allí va a ser sobreprecio y que no vas a tener tampoco una realocación industrial importante en esa parte. Entonces, yo te diría, va a haber algo de movimiento de dónde van a producir las empresas y lo segundo tiene que ver con la parte de precios. Hasta ahora, Alejandro, hemos visto otros temas que están sobre la mesa. Tú hablas del asunto inflacionario. Hay algunos economistas que creen que en Estados Unidos se va a producir una suerte de estanflación o que incluso, y que eso podría afectar al resto de las economías de América Latina. Hay un refrán muy dominicano que a mí me encanta, que es que cuando en Estados Unidos tienen gripe, aquí tenemos neumonía. ¿Qué tan cierto es eso en el panorama actual? Mira, muy buena tu pregunta. Además parece economista con ese término de estanflación, que no es sencillo, no es sencillo de digerir. Estanflación, para explicarlo, bien importante es cuando una economía tiene bajo crecimiento económico, se estanca o tiene recesión, el crecimiento económico es negativo, decrece la economía, y por el otro lado tiene inflación. Lo difícil de esta situación es que al final tienes una Reserva Federal, que no es otra cosa que el Banco Central de los Estados Unidos, que no sabe qué hacer. Porque por una parte, la presión en precios, la presión en inflación, debería llevarte a pensar a que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, pero por la otra, el estancamiento o la recesión debería más bien estimular el crecimiento económico y bajar las tasas de interés. En estos escenarios, generalmente los bancos centrales deciden por no mover la tasa de interés, por esperar a que la economía reaccione tanto a la reducción de precios como a un mayor crecimiento económico. Entonces nosotros esperaríamos que la Reserva Federal va a mantener las tasas de interés por más tiempo de lo que mucha gente o lo que el mercado está esperando. Acá en República Dominicana el tema de las tasas de interés es una conversación permanente. Incluso hay una disyuntiva ahí de por qué entonces no se bajan más. Hay todo un tema. Y dice, bueno, si a los de arriba se están manteniendo cautos, pues aquí no deberíamos hacer otra cosa. Efectivamente, mira, ahí lo que pasa, Catherine, es la diferencia entre las tasas de interés de Estados Unidos y República Dominicana. Cuando esa diferencia tiende a achicarse, cuando intentamos cobrar unas tasas de interés en República Dominicana que son menores a las que tiene la Reserva Federal, al final la gente mide rendimiento. Al final la gente dice, bueno, ¿dónde es más seguro invertir? ¿Qué moneda es más segura? Y no es con República Dominicana. En el mundo, el cielo seguro se llama Estados Unidos, el cielo seguro se llama el dólar. Y esa conversión, ese cálculo que hacen los inversionistas, decir, bueno, puedo recibir 5 o 6% en dólares, libre de riesgo, o puedo recibir 8, 9, 10% en República Dominicana, quizás con ese diferencial tan solo de 4% la gente va a preferir el dólar. Entonces, esa tasa de interés, cuando decimos que la Reserva Federal no va a bajar tasa de interés, eso hace ponerle un piso a la reducción de tasas que tú podrías tener aquí en República Dominicana y por consiguiente, desafortunadamente, nosotros pensamos que las tasas altas, las tasas de interés altas en República Dominicana también se van a mantener por más tiempo de lo deseado.
Alejandro, tenemos que irnos a pausa, pero cuando regresemos quiero hablarte de la reciente visita del Fondo Monetario Internacional a la República Dominicana. Es una visita recurrente, eso está establecido, no es nada extraordinario, está pautado de esa manera. Y en una primera etapa, en un primer acercamiento desde el punto de vista de lo que se publica, al parecer el panorama es positivo. El gobernador del Banco Central, y me gustaría que habláramos de eso también, ha publicado comunicados recientemente en donde parece que está dando mensajes de tranquilidad en virtud de este escenario convulso de incertidumbre. Y quiero que me hable sobre la perspectiva tanto del Banco Central, del gobernador al frente, y lo que opina hasta ahora el Fondo Monetario. Ya regresamos con más de 100 Analistas. La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Regresamos con más. Alejandro Grisanti está en la casa hablando del panorama económico en un escenario particularmente incierto con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y una serie de medidas económicas que terminan por repercutir en toda América Latina y por supuesto en República Dominicana. El Fondo Monetario estuvo acá, Alejandro, la semana pasada, cerraron su visita recurrente al país y al parecer el panorama es positivo. ¿Cuál es la lectura que tiene sobre lo que se ha avanzado hasta ahora y si hay algo que nosotros no estamos viendo o que todavía no han dicho? Sí, mira, yo creo que el Fondo Monetario Internacional no le gusta ser portador de malas noticias o de noticias no tan positivas. Yo creo que la función del gobernador del Banco Central es, por supuesto, calmar los ánimos, hablar que el vaso está medio lleno en esa parte y no medio vacío. Y yo creo que esas son sus funciones que las respeto mucho y creo además que las están haciendo muy bien. Sin embargo, las señales que uno va recibiendo, esas señales de alerta temprana, es lo que nos hacen pensar que no va a ser un año donde la economía va a crecer a su potencial. La economía cerró en su potencial el año pasado, pero empezó a dar señales de una reducción importante del crecimiento económico. Estamos hablando de un crecimiento económico que en enero fue del 2,2% y nosotros pensamos que vamos a tener un crecimiento económico en el 2025 menor al 3%. Esto en cualquier otra economía de América Latina, cuando tú dices, bueno, no vamos a crecer menos de 3, sería prácticamente un festejo. Entiendo que en República Dominicana, que es una economía que potencialmente ha venido creciendo al 5, es razón de preocupación y decir, wow, ¿por qué vamos a crecer menos de 3? Y ahí la razón fundamental que tenía es que tenemos todo el viento en contra. Tenemos tasas de interés altas en los Estados Unidos, tenemos la posibilidad de que se impongan aranceles dentro de los Estados Unidos, entonces todo el sector de zona franca, toda esta dinámica a la que el presidente Abinader y su gobierno le había apostado muy duro, que es del nearshoring, de la producción cercana, del poder, ¿cómo se llama?, reactivar la economía a través de las exportaciones. Bueno, este año y posiblemente los 4 años del presidente Trump pareciera que va a tener ese viento en contra allí del tema de aranceles, de esta idea de poner a América primero, que América es Norteamérica, es la de los gringos, exacto, que es sencillamente intentar mover la producción para dentro de los Estados Unidos y no para, digamos, países que pueden estar en la periferia, cercanos a Estados Unidos, pero en la periferia de los Estados Unidos. Si República Dominicana no crece al ritmo que venía creciendo hasta ahora, estamos hablando de más de 4%, ¿cuál va a ser el efecto, Alejandro, en la vida de la gente? Eso también podría ser algo interesante de apreciar porque estamos con un gobierno que por el contrario siempre está diciendo me falta dinero
y que no concretó una reforma fiscal y que parece que no la va a concretar. El mensaje que ha dado el presidente Abinader hasta ahora, pese a que se hayan presentado instrumentos legislativos o proyectos legislativos que coquetean con la idea de cargar de impuestos a ciertos sectores, es que no habrá más recursos. O sea, el gobierno se va a quedar con poca plata en el bolsillo. Mira, ese es un tema adicional que entra dentro de la dinámica del 2025, que es la caída de la inversión de capital. Como no pasó la reforma fiscal el año pasado, como al final no tuviste ese incremento de los ingresos, el gobierno se ha visto obligado a recortar la inversión de capital, la inversión en infraestructura, la inversión en autopistas, que ya era bastante baja, pero la han reducido más. Y ese es el gasto público que tiene un mayor efecto dinamizador sobre la economía. La inversión que se está haciendo en la autopista Duarte, la inversión que se viene haciendo en infraestructura, esa es la inversión que termina cayendo y teniendo un mayor el derrame sobre la mayoría de los dominicanos y sobre la economía en general. Eso se ha venido cortando y eso también lo estamos viendo en la cifra. El sector construcción en enero cayó 7%. Estamos hablando de una reducción muy fuerte del sector construcción, no solo por la restricción del gasto fiscal, sino también por las altas tasas de interés. Recordemos que el sector inmobiliario, el sector, digamos, de la construcción de casas, depende muchísimo de la tasa de interés. Es uno de los sectores que más sufre cuando la tasa de interés no la tiene alta, y es por ello que al final es un sector que, bueno, tiene la peor cifra de crecimiento económico quizás de los últimos años. El consumo es algo que también uno advierte, va cambiando, ¿no? Y en República Dominicana la gente dice, todo está caro. Es que todo está carísimo, es que cada vez que voy al supermercado me encuentro que todo está más caro. Entonces, tienes a un gobierno diciendo, sí, tenemos estabilidad, sí, estamos creciendo, sí, somos la envidia de la región, pero a fin de cuentas hay una lectura en la base de la sociedad que es, pero es que a mí no me alcanza. ¿En dónde es que está este sueño? Mira, yo creo que dos cosas, ¿no? Y te había comentado, cuando tienes una economía que es la que más crece en América Latina, cuando tienes una economía que crece 5%, el promedio de República Dominicana es 5% en los últimos 60 años. Y uno que ha ido y venido muchas veces en República Dominicana, uno ve el avance. ¿Okay? Uno se acuerda de lo que me costaba hace 20 años ir de Santo Domingo a Punta Cana. Uno ve el avance, el cambio que ha tenido la ciudad. Al revés, lo que uno ve es un cambio muy fuerte en la parte de la ciudad, construcciones de muchos edificios, de muchas viviendas, etcétera. Y más tapones. Es que con un rezago muy importante en la inversión en infraestructura. Entonces, por eso también lo pongo con el tema anterior, es necesario incrementar la inversión en infraestructura, que eso va a hacer que todos los que vivimos en esta tierra podamos vivir un poco mejor. Entonces tienes ese primer tema, yo creo que es importante. Tenemos una sociedad donde los hijos son más ricos que los padres y donde los padres son más ricos o tienen mayores posibilidades que sus abuelos. Tenemos una sociedad que los hijos están mejor formados que los padres y que los abuelos. Todavía falta mucho en términos de educación, todavía falta mucho en términos de poder adquisitivo, del estándar de vida de los dominicanos, pero lo que yo sí quiero dejar muy en claro que en el largo plazo es mucho lo que se ha avanzado y eso es lo que no se puede dejar perder. De cara a esta coyuntura, mira, ¿qué se puede hacer? Yo diría una frase muy sencilla, hay que intentar ser más conservadores. Hay que intentar en esta parte, cuando uno ve vientos donde la economía no va a crecer lo suficiente, estos son momentos de proteger la chamba, de proteger su trabajito, de dedicarle un poquito más de cariño en esa parte de trabajo, porque va a ser un poco más difícil el buscar cambios de trabajo. Las economías dinámicas demandan trabajo, demandan mano de obra, uno puede aspirar a que tengas incrementos salariales dentro de tu trabajo, pero también a voltear y ver, ¿no? A ver dónde hay otros trabajos que se puedan tener y lo tienes. Pero 2025 va a ser un año un poco más difícil para eso, va a ser un año donde la recomendación que hacemos en Ecoanalítica es ser más conservadores, que seamos más cuidadores de la parte del trabajo, que intentemos ser un poco menos gastivos. A todos nosotros nos gusta gastar muchas veces por encima de nuestras posibilidades. En esta ocasión que tienes tasas de interés altas, va a ser más caro endeudarte. En esta situación donde no te pareciera, digamos, o los indicadores de alerta temprana que tenemos nosotros, es que el incremento de ingresos va a ser menor
a lo que has podido esperar. Bueno, estos son momentos de intentar recortar un poquito de gasto, de ajustarse un poquito el cinturón, no demasiado, no se asusten, pero sí es importante ser un poquito más conservador a ver que esta incertidumbre se disipe. Muchos se preguntan qué hacer con los ahorros que se tienen, ¿no? Y tal y como tú bien señalas, cuando la gente logra acumular un poco de patrimonio, de recursos, dice, bueno, voy a invertir en un apartamentico, voy a comprarle la casa a mi mamá, o no, o voy a meter esto en una cuenta bancaria, cambian a moneda extranjera. Y el tema de la moneda ha generado algunas preocupaciones en el mercado, y por eso es que creo que el gobernador del Banco Central sale a decir, esta es una economía robusta, apuestan al sistema financiero de la República Dominicana, que yo creo que también de eso podemos hablar, sobre similitudes o diferencias gruesas con otros países de la región, y cómo nos deja esto planteado el futuro inmediato, ¿no? Tú dices, ¿qué puede hacer la gente? Ser más conservadora. Ser más conservadora significa mantengas todas sus inversiones iguales, no haga nuevas inversiones, cambia dólares. ¿Qué recomendaría Ecoanalítica? Mira, tres cosas, ¿no? Lo primero que recomendamos es tener una clara diferenciación entre lo que significa inversión y lo que significa consumo. Claro. O sea, uno no invierte comprando un carro. ¿Okay? Un carro tiende a ser, en América Latina lo vemos por supuesto como un aspiracional muy importante que cada uno tiene, y muchos de los ciudadanos piensan, oye, invertir comprándome este carro, esta troca, etcétera. Eso no es una inversión, eso es un consumo, eso es un gasto, y sobre todo que eso es un gasto que demanda más gasto. ¿Okay? Porque si usted se compra una troca espectacular, bella, bueno, le va a tener que poner gasolina, come más gasolina. Entonces, esos son temas de gasto, esos no son temas de inversión. A mí me gusta mucho y estoy muy a favor de tener inversión inmobiliaria. Claro. Inversión inmobiliaria me gusta mucho que usted tenga, mire, grande o chiquita, una casita que sea más humilde, etcétera, pero que sea su casa, que tenga su inversión allí, que tenga ese futuro asegurado de tener sus 4 paredes, su techito, quizás un cuarto, etcétera, pero que pueda vivir tranquilamente allí, incluso en los momentos buenos, por supuesto lo disfrutará más y hará fiesta, y en los momentos menos buenos habrá que restringirse un poco. Pero la inversión inmobiliaria a mí me gusta mucho. A los que tienen ya su casa, a lo mejor una inversión también inmobiliaria recreacional, yo creo que eso es válido, porque eso sí lo veo desde el punto de vista como una inversión. Desde el punto de vista del dólar, mira, estos son momentos donde hay presión del dólar. Estos son momentos donde vas a tener desafortunadamente un cambio en el patrón del Banco Central. El Banco Central no dejaba que el dólar se depreciara más de un 2, de un 4%. Nosotros en Ecoanalítica creemos que este año se puede depreciar entre un 8 y un 10%. O sea, que para acá sería un movimiento muy fuerte. El cálculo que tenemos nosotros como tipo de cambio de equilibrio es un tipo de cambio que está más cerca de los 67 pesos por dólar. Estamos hablando ahorita de 62,5, 63 que estamos actualmente. Nosotros pensamos que se debería cerrar en 67 pesos y medio en el tema de dólar. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una inflación mayor en República Dominicana que en el resto de los países, porque tenemos al final este diferencial de tasas de interés que lo había comentado antes, que hace más rentable, que te pone más presión hacia las tasas locales y hace más atractivo la parte de inversión en dólares. Entonces, yo creo que eso está allí, que eso es una realidad. El intentar evitar que se deprecie el dólar va a ser muy costoso para la economía, va a ser muy costoso en términos de reservas internacionales, la alcancía que tiene el Banco Central, donde tiene los dolaritos, que bueno, que al final va a tener que desembolsar más si no quiere que el dólar suba, y adicionalmente a eso va a ser más costoso en términos de mantener tasas de interés muy altas que te van a afectar la construcción, que te van a afectar otros sectores, con lo cual va a ralentizar todavía más el crecimiento económico. Vamos a pausa comercial. Ya vieron ustedes, esas son las percepciones, apreciaciones de Alejandro Grisanti. Él se está mojando, eso se llama mojarse aquí en el programa. Mójate, Alejandro, ¿dónde crees tú que va a cerrar la tasa del dólar? Ya saben ustedes por dónde va el asunto. Conservadores debemos ser. Ya venimos. En la vida lo principal
es disfrutar de buena salud. Por eso a cualquier edad siempre es conveniente tomar diariamente la rica leche rica. Rica es salud y larga vida, porque es pasteurizada bajo un riguroso control de calidad. Leche rica para ti, también para ti. Mami, ¿cuántos años tú tienes? ¡Acorde! A cualquier edad es conveniente tomar la rica leche rica. Oí clarito que dijeron salud. Con leche rica, lo más puro de aquí. Regresamos con más. Alejandro Grisanti está con nosotros. Hay un escenario también interesante, Alejandro, que tiene que ver con esta pugna entre el modelo económico de Occidente y lo que pasa en otros países, ¿no? Y vemos a un Estados Unidos que tú bien lo has dicho, era como que el santo grial para el tema económico, pero es que ahora resulta que hay una disputa particular con Unión Europea, que eso también va a generar otra serie de conversaciones. Hay quienes pensaban que bueno, que ese escenario se iba a mantener mucho tiempo, pero parece que cambió para siempre, ¿no? Bueno, no sé si para siempre, o por lo menos 4 años. Pero sí queda muy claro que con la entrada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, la alfombra que había la volteó, pues, ¿no? Claro. Y nosotros que veíamos un Estados Unidos muy aliado con Europa, en contra de alguna manera, apoyando a Ucrania y teniendo como adversario a Rusia, pareciera ahorita que los Estados Unidos están más cerca de Rusia y que de alguna manera ha tendido a separarse un poco de la parte de Europa. Sí. A mí me impresiona mucho, y por eso creo que es una herramienta de negociación, como había dicho antes, de que Estados Unidos esté hablando de poner aranceles más altos a China, aranceles más altos a Canadá y a México de los que tiene con China. China subió de 10% a 20% los aranceles y todavía está hablando de 25% de aranceles a México y Canadá. Claramente eso no va a quedar allí, claramente él va a bajar en la parte de negociación, posiblemente un 10% en los aranceles que tiene con respecto a México y Canadá. Pero sí tiene un cambio geopolítico bien importante, un presidente que es hiperactivo, que está intentando imponerse en muchas negociaciones y en muchos frentes. Y bueno, hay que esperar un poco a que baje esa incertidumbre, a que veamos el fin de este primer año, a ver hasta dónde llega y cómo tienes ese reacomodo mundial de manera que sea muy importante. Recientemente fue el primer ministro canadiense a reunirse con Europa y decir, mire, nosotros deberíamos mantener nuestras alianzas a pesar de que Estados Unidos se ha separado. Yo vería un México también abocándose más hacia América Latina para poder hacer al frente a este gigante del norte. Pero aquí hay de nuevo un punto bien importante para República Dominicana. Yo creo que República Dominicana tiene una posición bien especial, ¿no? Si vemos el sistema solar, República Dominicana y asumiendo que el gobierno americano, que Trump es el sol, yo creo que tienes al final Argentina y El Salvador que pueden ser Mercurio, ¿ok? O Venus, que están muy cerca del sol, que se pueden quemar con el sol, que tienen que aceptar presos dentro de El Salvador de otros países. Tienes a un Milei también que está bailando pegado todo el tiempo con respecto a Trump. Yo creo que eso al final no necesariamente es positivo, sobre todo con una persona que puede cambiar mucho como el presidente Trump. Tampoco es bueno ser Colombia, Brasil, el mismo Chile, de alguna manera México se ha manejado bien, que están como Plutón, Neptuno, que están muy lejos de esta parte, muy frío. O sea que no hay manera de lanzar un brazo. Efectivamente, entonces yo creo que esta posición dominicana privilegiada, que estás como en el centro, pero cercano, que se percibe como un país amigo, como un país aliado, como un país que tiene superávit comercial, o sea, los Estados Unidos tienen superávit comercial con República Dominicana, a diferencia de muchos otros países. Yo creo que hay muchas cosas que República Dominicana puede explotar y puede sacar beneficio de su relación con Estados Unidos, dadas estas posiciones privilegiadas de tener. En el caso dominicano se hablaría de déficit comercial con Estados Unidos, de Estados Unidos un superávit comercial, de estar cercano, de ser una economía, digamos, pujante, de ser un gobierno relativamente de centro. Yo creo que todas estas cosas pueden ayudar bastante en esa posición más de mediano plazo para buscar beneficios para los ciudadanos dominicanos. Alejandro, hay una pregunta recurrente que se hacen
analistas, y tiene que ver con el impacto que va a tener a largo plazo, ¿no? Esta incertidumbre, ¿no? Que ¿cuánto tiempo dura la incertidumbre? Porque si la incertidumbre te dura 1 mes o 2 meses, pues tú resuelves, pero si la incertidumbre te dura 4 años, eso va a tener un efecto complejo. ¿Hasta dónde tú crees que va a llegar esta situación, este bumping que estamos sufriendo en este avión que hoy se llama Occidente, por decirlo de alguna manera? Yo creo que los chinos lo tienen muy claro. Ellos parece que tienen muy claro el asunto y además tienen otro tipo de medidas y formas de reaccionar, un mercado gigante, etcétera. Pero en el caso de América Latina, ¿cuánto dura este bumping de este avión? Ahí creo que prefiero quedarme un poquito más seco, no mojarme. Mira, bien importante la pregunta, porque al final es intentar predecir qué puede hacer Donald Trump, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas fundamentales, ¿no? La primera es muy difícil de predecir, por supuesto, el presidente ha venido saliendo con diferentes herramientas, es difícil leerlo hasta dónde es una negociación y hasta dónde es la parte de realidad. Pero hay una fecha de expiración que yo sí veo bastante clara, que son las midterm elections de noviembre del año que viene. Entonces estamos hablando de 18 meses. De 18 meses donde el Partido Republicano va a bailar pegado con Donald Trump, donde le van a aprobar muchas de las medidas y donde lo van a estar respaldando con muchas de las medidas que él viene aprobando, pero él no se puede reelegir, o por lo menos por ahora, y yo la verdad creo que no se va a poder reelegir, no se puede reelegir. Pero una vez que lleguemos a noviembre del año que viene, que ya pasen las elecciones, que ya los diputados con senadores y gobernadores hayan sido algunos reelegidos, otros en sus posiciones, ahí vamos a tener, yo creo que un cambio completo en la política americana, porque todo el mundo se va a focalizar ahora en las elecciones del 2028, en quién puede ser el presidente en los Estados Unidos, y ahí varias veces van a salir pues las diferentes figuras, no muy diferentes a lo que estamos viviendo por acá por República Dominicana. Yo siempre digo que los americanos que los gringos cada vez se parecen más a los latinoamericanos, y en algunas medidas y en términos muy positivos, que los latinoamericanos, nuestras instituciones también nos estamos pareciendo más a los Estados Unidos. Entonces yo sí esperaría 18 meses de incertidumbre, pero que eso al final en noviembre va a bajar drásticamente de cara a quién puede ser ya las elecciones del 28. Alejandro, el gobierno dice que no va a hacer reforma, hay poco dinero para inversión pública, de hecho lo habíamos hablado, la inversión de capital es la más baja, si no me equivoco, en los últimos 20 o 30 años, y eso tiene un impacto, como tú dices, sales a la calle, ves que las carreteras están deterioradas, ves que hay pocas inversiones gordas, gruesas. El gobierno intenta inaugurar tramos de autopistas, pero no inaugura autopistas, intenta inaugurar hospitales, pero inaugura salas de hospitales, y así sucesivamente, como para no decir que estamos detenidos. Pero, ¿cuál es el reto mayor que tú le ves a la economía dominicana en virtud de esto, ¿no? En virtud de la falta de dinero y cómo normalmente podría salir adelante? Porque está buscando, aunque el presidente Abinader no puede, el PRM quedarse, y si no muestra un buen gobierno será aún más complicado. Sí, mira, 2 cosas, ¿no? Lo primero, habíamos hablado que uno de los grandes activos, el principal activo económico que tiene República Dominicana es el crecimiento económico, claro. El haber mantenido ese crecimiento económico por tanto tiempo tan alto. Pero para poderlo mantener allí es necesario recargar las pilas. Es necesario hacer algunas reformas que son fundamentales para la República Dominicana que queremos. Y una de ellas muy clara es la fiscal. Yo creo que todos estamos de acuerdo que si se quiere invertir en educación, si se quiere invertir en salud, si se quiere invertir en infraestructura, si se quiere pagar la deuda, al final los intereses de la deuda son casi 4 puntos del PIB. Para todo esto, el dinero que se está recobrando hoy en impuestos no es suficiente. Y aquí el llamado es para todos. Aquí hay que crear, no es un llamado solo al gobierno. Aquí una de las cosas que yo creo que resaltó en octubre del año pasado es la falta de consenso en esta materia. Es donde todo sector público, sector privado sí hablaban de la posibilidad de hacer una reforma, pero no me cobres a mí. Yo no soy el objeto de esa reforma. Mi sector es preferencial, yo soy el que creo más empleo, etc. Y yo creo que ahí se dieron 2 cosas importantes que para mí saltaron a la vista en ese tema de la reforma. Lo primero es que era una reforma muy anunciada. Desde año y medio antes se decía, bueno, una vez pasada la elección viene una reforma fiscal.
Eso hizo que el sector privado se preparara con mucha fuerza en contra de la reforma y por otra parte que se presentó una reforma débil. Yo creo que la reforma no estuvo bien estructurada, no tuvo toda la fortaleza para poder enfrentar a un sector privado que venía preparado para eso. Bueno, y ese, por supuesto, ese choque de trenes hizo que la propuesta de reformas no durara 3 semanas en la discusión del Hay otras razones, pero esas te las digo yo fuera. Hay muchas otras, pero esta por lo menos es una que uno ve allí. Entonces, pero ahí lo que quiero decir, mira, yo creo que es fundamental que se cree un consenso de que es necesario ir a un proceso de reforma fiscal, que a mí no me gusta ir al dentista, pero tengo que ir al dentista para el cuidado y de mi salud bucal. Y ese es un tipo de cosas que hay que pasar, el crear ese consenso, en ver cuáles son esas reformas que queremos, hasta dónde queremos un Estado un poco más que distribuya un poquito más la riqueza en una sociedad que ya es desigual. Yo creo que esos son importantes niveles de discusión que se debe tener y porque es importante decir, en otros países no se tuvieron a tiempo y fueron destruyendo ese crecimiento potencial que tenía el país. Y un claro ejemplo es Venezuela. Sí. Venezuela fue el país que más creció de 1900 a 1970, pero después el sector privado y el sector público no lograron crear esos consensos y bueno, y tuvimos muchos terremotos que nos han llevado a la situación actual. Por supuesto, eso no se le desea a nadie, ¿no? Claro, no, claro que no. Estoy de acuerdo contigo, Alejandro. Lo que no me queda claro, porque he visto al presidente Abinader y a su equipo muy cerrados ante la posibilidad de llevarlo adelante. No, me luce que el gobierno quedó resentido después de la reforma y dicen, bueno, yo no voy a seguir afectando mi popularidad en virtud de un país que no quiere que hablemos con seriedad sobre esto. Y lo digo porque incluso he sabido que se logró avanzar, no en la totalidad de la reforma, sino que cuando los sectores hablaron, dijeron, bueno, podemos hacer esto, aquello, pero el gobierno no dio un segundo paso. Y yo creo que eso ha dejado a todo el mundo expectante, porque es cierto que los sectores productivos en algún momento flexibilizaron y dijeron, mira, no me toques por acá, pero esto sí lo podemos flexibilizar. ¿Por qué no tomar eso? Si es que nos hace falta dinero, pues cojámoslo todo, ¿no? Mira, yo sí creo que es mejor si bien no se dio una gran reforma, es mejor avanzar algunos pasos en esa parte. Pero aquí le llaman paños tibios, o sea, no podemos no podemos poner un parche fiscal. Mira, es que la gradualidad no es mala. O sea, uno de los defectos que tenía esa propuesta de reforma es que no era gradual. Claro. Intentaba subirle el ITEVIS a las proteínas de 0 a 18% de una vez. Eso tiene un impacto de 18% en las proteínas que consume el dominicano. Yo creo que ahí faltaba un tema de gradualidad y creo que se puede hacer ese tema de gradualidad. Efectivamente, yo creo que tiene un presidente que se sentía confiado, que se sentía apoyado por su sector. Acababa de ganar la elección. Acababa de ganar la elección, pero se sentía apoyado por el sector privado. Es un gobierno que ha estado, todos los gobiernos en general, quizás este en especial, ha estado muy cercano al sector privado y de alguna manera, estoy de acuerdo contigo, se sintió mal, lo tomó, digamos, a nivel personal este movimiento del sector privado, que por cierto, es totalmente normal. Justo es decir que a nadie le gusta pagar impuestos y que todos se iban a preparar un poco para hacer frente a ese punto. Vamos a irnos a comerciales. Cuando regresemos, tú has tocado un punto del que yo no quiero dejar de hablar, porque parte del panorama de incertidumbre generado en gran medida por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que lo que tiene hasta ahora son como 65 días, al momento que estamos grabando este programa, tiene que ver con medidas migratorias. El caso de Venezuela, no quiero dejarlo hablar contigo, porque una de las decisiones es levantar TPS. Y levantar TPS en virtud de que las condiciones allá se mejoraron. ¿Mejoró la economía de Venezuela como para tomar esta decisión? Lo hablamos ahora. Ya veremos. Alejandro Grisanti está con nosotros. Es un economista con una amplísima trayectoria, ha estado al frente de instituciones internacionales relevantes. En República Dominicana lleva esta firma ecoanalítica que ya tuvo mucho éxito en Venezuela y que aquí parece que le está yendo muy bien. De hecho, tenemos un evento, ¿no? Tenemos un evento el 1 de abril en el Hotel Marriott de Perspectivas Económicas 2025. Vamos a tener 5 grandes economistas. Vamos a presentar 5 grandes economistas: Juan Ariel Jiménez, Bernardo Fuentes, Pablo Elisa, Richard Medina, y adicionalmente a esto estamos presentando una nueva herramienta de cómo piensa el dominicano.
estamos haciéndole seguimiento a las conversaciones en las redes sociales para poder presentarle a todos los presentes cómo piensa el dominicano y qué manera de alguna forma se puede entender mejor el dominicano desde el punto de vista empresarial. Eso porque ustedes se están oliendo que la gente está hablando ya de elecciones pronto, ¿eh? Mira, siempre, el dominicano siempre Siempre habla está política. al día siguiente de la elección, que está hablando de la próxima elección, de quién va a ser el candidato, de cómo quedaron posicionados en la última medición. ¿Cómo ven eso los inversionistas, Alejandro? ¿Eso es positivo o...? Mira, yo sí creo que ahí hay una parte muy positiva de que se sube la política y es que aquí no hay polarización. Aquí pueden haber 2, 3 candidatos y esos 3 candidatos se mueven al centro. Yo me quedé muy gratamente impresionado con el debate presidencial que tú moderaste, porque al final, con Roberto Cavada, por supuesto que moderaron, porque al final viste una función muy civilizada de 3 candidatos. Eso no se ve en España, eso no se ve en países desarrollados, en Estados Unidos, casi que se tiran zapatos, etcétera. Aquí fue una posición muy civilizada donde en la pregunta de la reforma fiscal, el presidente Abinader lo que dijo fue: yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Leonel Fernández. Y eso para mí, por supuesto, como espectador me causó mucha impresión. Entonces yo creo que es muy positivo el tema, no que se sube la política, sino que se mira el centro, que no se polarice la economía y que siempre estemos buscando en esa lucha del centro el establecer herramientas democráticas que podamos, que nos hagan crecer y que nos hagan entender. Qué bueno que vamos a estar en ese foro analizando el panorama, y gracias por invitarme, Alejandro, ahí los voy a acompañar. Para mí es un honor estar en ese espacio y escuchar, que me orejeen, porque la gente además quiere saber, ¿acaban de aumentar los salarios? Acaban de aumentar los salarios, creo que es una medida muy positiva que va en favor un poco de lo que habíamos hablado. Yo creo que eso puede de alguna manera evitar. Esas son las medidas internas que fortalecen crecimiento económico, que fortalecen a la gente y que de alguna manera hace que el buque siga avanzando aunque tenga el viento en contra. Pero los empresarios no quedaron para nada contentos. De hecho pusieron ese comunicado decía algo así como: no obstante, como en el tercer párrafo, pero y como que lo dejaron saber. Mira, yo creo que es importante, y eso es lo que hace particularmente difícil una reforma fiscal, eso es lo que hace difícil ponerse de acuerdo en dinámicas salariales, es que tenemos una sociedad que es desigual. Sí. Es una sociedad desigual no solo entre personas y entre estratos sociales, sino también entre sectores. Tenemos sectores que crecen con mucha más fuerza, que son mucho más dinámicos que otros sectores. Uno no puede comparar el sector turismo o el sector de zona franca con el sector agrícola. Claro. O sea, en uno está creciendo, zona franca en los últimos 60 años ha crecido al 18% interanual. El sector agrícola entre 3 y 4. Entonces, por supuesto, ahí son dinámicas distintas que hacen estas discusiones particularmente áridas y que hacen estas discusiones particularmente difíciles. Te preguntaba en la parte anterior sobre el caso de la economía venezolana. Mucha gente te dice, pero parece que lo de Venezuela ya se arregló, parece que en Venezuela ya nadie está hablando de eso. Pasaron las elecciones, Maduro tiró la que les trae, pero se quedó ahí y ahora el TPS se lo levantan a los venezolanos con la lógica de que es que aquello ha mejorado. Uno no lo entiende. Mira, no lo entiende sobre todo porque es una economía que ha sido la 4ª parte del tamaño de lo que era en el 2012. Es decir, la economía venezolana hoy es más pequeño que República Dominicana, teniendo 3 veces más habitantes, porque no tiene por supuesto el ser más pequeño que los dominicanos, que no solo que los dominicanos han crecido, sino que tenemos 3 veces más población, con lo cual los venezolanos que solíamos ser de los países más ricos de América Latina, con una clase media muy fuerte, hemos sido muy fuertemente empobrecidos. El otro tema, te lo voy a abundar, yo ahí no soy objetivo, claro, yo soy una persona pro migración. Yo creo que la migración para los Estados Unidos y en general para los países es sumamente positiva. Los migrantes llegan con muchas ganas de trabajar, entran en sectores que muchas veces los residentes, los nacionales, no quieren hacer esos trabajos, y al final es una fuerza innovadora, creativa, dinámica, que lo que está buscando es reinsertarse en la economía para producir, para buscar su mayor provecho personal, pero por supuesto eso redunda en el beneficio de esos países. Entonces, al final, todo este tema de TPS, yo estoy muy en contra que se le está haciendo esto a la parte de los venezolanos. Hay 17 TPS en Estados Unidos cuando el presidente Trump entró.
el primero que quitó fue Venezuela, el segundo fue Haití. Y creo que eso es importante de buscar entender por qué pasó eso. Pero Venezuela no se ha arreglado, Venezuela va de nuevo. Si comenté aquí que República Dominicana tiene el viento en contra, en el 2025 y 2026 el escenario económico de Venezuela es de retroceso, es de caída, es de mayor empobrecimiento. Desafortunadamente es así, me gusta ser optimista, pero lo que uno ve con el tema de más sanciones, de menor producción petrolera, apunta a que va a haber un retroceso desafortunadamente en Venezuela. Se me acaba el tiempo, Alejandro. Hemos dicho que República Dominicana y yo creo que el mundo en general va a tener este viento en contra, es propio del momento. ¿Hay algún sector que escape de esa realidad o no? Tú me has hablado de cómo República Dominicana podría aprovechar la potencialidad del tema de los pequeños, pero con el tema de America First uno se lo cuestiona. Quizás el tema turístico, ¿no? Los estadounidenses tendrán que seguir vacacionando y con aquella presión yo me tomaría 4 vacaciones al año. Mira, efectivamente yo creo que turismo es uno de los sectores por excelencia que se puede ver beneficiado en esta coyuntura. Te diría que el sector financiero no se debería ver, se podría ver ligeramente beneficiado, pero claramente no se va a ver perjudicado. Aquí los sectores que más van a sufrir son construcción, de alguna manera zona franca, el tema de exportación va a ser difícil, y el otro tema, todo lo que dependa de inversión extranjera directa que necesites para desarrollar, también pareciera, por lo menos en el 2025, que la inversión extranjera se va a ralentizar, se va a mover muy posiblemente hacia los Estados Unidos. Y esa ha sido una bandera de esta administración del presidente Abinader, que la inversión extranjera directa ha sido contundente, ha sido rotunda en virtud de la confianza que presenta el país para esos capitales. En la medida que hay reglas de juego, en la medida que tienes estabilidad, bien importante decir, yo admiro mucho al Banco Central de República Dominicana cómo ha mantenido la estabilidad, y eso es un poco los pros y contras de estos movimientos que estábamos hablando anteriormente, la posibilidad de dejar desplazar un poco el tipo de cambio. Cuando usted tiene buenas notas, cuando usted tiene una buena confianza, cuando usted tiene ese poder de credibilidad que tiene el Banco Central de República Dominicana, ahí es donde yo humildemente creo que se pueden dar el lujo un año de dejar de depreciar un poco más la moneda ante las dificultades que tiene internacionales República Dominicana. El Fondo Monetario habló de la fortaleza también del sistema financiero en general, o sea, de la banca. Yo quiero tu apreciación sobre la banca local, que es algo también que tiene unas características distintas a lo que quizás pasa en otros países del mundo. Sí, no, mira, tienes una banca totalmente sólida, muy concentrada en 3 principales bancos, sí. 1 público, 2 privados, pero sí tiene una banca que viene respondiendo muy bien al crecimiento económico de República Dominicana. Es que de nuevo, cuando tienes crecimiento económico, cuando mañana es mejor que hoy y pasado mañana es aún mejor, tú al final eso termina redundando en el beneficio de muchos sectores, y quizás uno de los sectores que mejor lo ha captado, que mejor lo han hecho, tiene que ver con la parte del sistema financiero, y hay un sistema financiero sólido, capaz de respaldar crecimiento económico con su financiamiento. Gracias, Alejandro. Es un gusto siempre tenerte por acá. Ya saben ustedes, mándale este programa a todos los que están ahí. ¿Pero qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Para dónde? ¿Qué es? 18 meses, señores, esto no dura para siempre. Muchas gracias. Gracias, Ale. Bye, bye, cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo acá en Siendo Honestos. Siendo Honestos llegó a ustedes gracias a Rica, Seguros Reservas, AES Dominicana, Clínica Abreu. Hace algún tiempo conocí a Ricardo Miranda. Me habló de Miravisión, este equipo que él encabeza, de gente talentosísima que hace que los contenidos digitales pues puedan alcanzar su verdadero potencial. Con ellos estamos trabajando, logrando llegar a una audiencia cada vez más diversa, personas que nos escriben desde cualquier parte del mundo y que hacen además que este programa valga siempre más y más la pena. Tenerlos a ustedes de aquel lado es un lujo, y tener a Miravisión como parte del equipo es también un lujazo.